encantado de que vuelva a Valdepeñas porque él sabe que a nadie se le invita a ir a su casa, por lo tanto, aquí no tiene que pedir permiso para venir. En segundo lugar, decir que Raúl siempre tiene la deferencia porque es una amistad de muchísimos años, ya tenemos que hablar el muchísimo, pues los dos tenemos ya lo nuestro, de encontrarnos. Y tuvo en Navidad creo, te puse un WhatsApp, ¿no? Cuando terminé de leerla, la novela que hoy viene a presentar, que aunque lógicamente es del mismo autor que la novela que aludía a ese mundo mítico de Valdepeñas, en este caso yo describiría, en un sentido solamente de relación, no de crítico, es una novela costumbrista con un humor ácido que yo creo que fueron los que sufrieron, los que buscando, queriendo buscar la felicidad en otro lugar, no siempre encontraron el amor, pudieron encontrar el acomodo, pero el amor, el afecto, el hacerse del lugar que los acogía, pues nunca se llegó a encontrar, ¿no? Y sin desvelar nada, pues trata de unos inmigrantes, extremeños en estos casos, que caen en un pueblo de Valencia, que allí desarrollan su vida, digamos que nacen, salen de la nada de su miseria para ir a una tierra que entendían fecunda, pero que les dejó vivir. Les dejó vivir solo eso, poco más les dejó hacer, ni siquiera les dejó hacerse suyos en esa cultura y que lógicamente el protagonista en cuestión se sirve de esa circunstancia existencial para tomar una venganza bajo el argumento de las fallas, que al final ni siquiera es una venganza, es un reconocimiento a una tierra que lo acogió, aunque obviamente hubo agentes con los que se sintió desasistido. La novela está, como todo lo que hace Raúl, bien escrita, eso no basta que yo lo diga, basta con ponérsela a leer. Me ha sido menos familiar que Tres historias sin amor por razones obvias, pero yo me he encontrado mucho en esos inmigrantes y ahora que está tan en cuestión la identidad de algunas tierras como Cataluña, no pocas de estas tierras tendrían que saber que lo que hoy son, lo son porque hubo antes muchos diablos perdedores que llegaron a ellos para que ellos alcanzaran el cielo. Así es que es una novela testimonial, es una novela costumbrista, nos relata esa parte de Valencia, de los años de la emigración para ello, inmigración para otro, de los años 60-80, y aunque las generaciones que vinieron después ya se hicieron del lugar donde se asentaron, lo cierto la verdad es que lo que llegaron vivieron en la tragedia de no encontrarse donde llegaron ni ser de donde venían. Recojo la antorcha que deja Jesús y es muy evidente que ser emigrante probablemente sea lo más difícil de este mundo, porque todos aquellos que llegan a un lugar donde son emigrantes no son nadie, no tienen trabajo, no tienen dinero, buscan una suerte muy difícil de lograr y tienen que pasar por una serie de pruebas y de marcarles esfuerzo a la sociedad sin tener la más mínima posibilidad de que se les libere de algo. Ellos todo lo tienen que demostrar muchas veces, los autóctonos con una es suficiente. Y ahora que está tan en boga efectivamente el problema catalán o aquellos que vienen en patera a España, que cada vez son más y cada vez son un problema para ellos y un problema para nosotros porque no sabemos darles una solución. Yo abogo por la capacidad de los Estados para resolver estos problemas de los inmigrantes, la ayuda a la inmigración, tanto la interna, que es de la que yo trato en esta novela, la inmigración interna, desde toda la Mancha, Andalucía, Extremadura y la vieja Castilla, aunque un poco menos, y exaltar la gran ternura de estas personas que quieren hacerse de la tierra y no saben, no pueden, no entienden el cómo y sufren grandes desmerecimientos en esos esfuerzos. Este protagonista, que se llama Dionisio Encinas Carrillo, pues es un hombre que utiliza las armas locales para defenderse de lo que él entiende por una agresión que no es otra cosa que la adaptación a un medio que le es muy hostil. Esto por un lado. Y por otro lado está el tema de las fallas, que es lo que él utiliza para reivindicar y burlarse un poco de aquellos que le han zaherido. Y utiliza las tradiciones valencianas, que son las mías, evidentemente, y se burla de una sociedad
a través de una falla que al final, como todas las fallas, que fuera de Valencia no se entiende por qué, las fallas se tienen que quemar porque son insultantes y exultantes. De modo que este sería el argumento y el debate de esta novela. Creo que también es muy importante que, ya que cuando uno va a un lugar donde tampoco se habla su lengua, es tan difícil adaptarse, hay una peor aún, que es la de no conocer la lengua, donde quieren imponérsela, ¿verdad? Yo recuerdo siempre, yo solamente he sido emigrante en un país, en Suiza. En Suiza convivían 3 cantones, 3 lenguas, y nadie discutía por ellas. Esta es la gran diferencia. En España discutimos hasta por un par de zapatos, y entonces también discutimos por las lenguas, también queremos imponernos sobre otro con la lengua, y esto es algo que lo tenemos que mejorar en todos los lugares y en todas las actitudes que tenemos de una manera individual y colectivamente. ¿Cuál es la editorial y dónde se está distribuyendo? Pues la editorial es Endymion. Yo he publicado 2 libros ya con Endymion, este es el tercero. Lo que pasa es que este es el tercer propietario de Endymion. Endymion la creó Jesús Moya, que en su día, cuando estaba en el exilio, era el que imprimía la revista El Ruedo Ibérico, y a mí me publicó el primer libro de Decir en el año, no sabré decir el año, bueno, es igual. Después, cuando me dedicaron a la biblioteca de mi pueblo, como él y yo hemos tenido siempre mucha proximidad, me hizo una edición conmemorativa de aquel acto y me publicó Fotogenia, en la que hablo de poetas valdepeñeros, como por ejemplo Sagrado Torres, a la que siempre he tenido un gran respeto y un gran afecto por ser probablemente de sus años la mejor sonetista que ha habido en España, y me acabo de perder. Sí, Jesús, te lo había dicho, esta es la tercera que hace... Ya esta es la tercera que hago con él, ahora le pertenece a Sin Índice, es Diego Iturriaga, que es un profesor universitario de la Universidad de La Rioja, y que, bueno, pues como tanto libro he publicado ya con ellos, pues vino rodado y lo hicimos juntos. Y distribuir, bueno, pues no te sé decir, porque tampoco lo he mirado. Supongo que como todos los libros de hoy en día, que es un desastre editorial, porque todo se lo lleva al distribuidor, y a ver, que no tengo ningún problema en decirlo, pues es el que menos arriesga, pero el que más se lleva. Entonces, supongo... Sí, la cantidad, 1000 ejemplares. De primera tirada 1000. Bueno, ya está bien. Así que está más que bien. Así que, bueno, el problema de las ediciones, no hace falta que entremos en él, el daño que le ha hecho a la edición, a las editoriales, a los autores, estas ediciones pagadas y tal, las de autor, que las llamamos ediciones de autor, pero es un compromiso entre autores, y esto es lo que vuelve a salir Sagrado Torres. Sagrado Torres siempre decía que lo más triste de la literatura es aquellas gentes que viven de los poetas, ¿no? Eso es una cosa muy triste, pero esta gente vive de los poetas. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Porque agradecido por él en persona, cosa que no dudo hará o que ya ha hecho en silencio, pues la persona retórica, mientras que visto desde fuera, viene a presentar a un libro y el autor es de la casa, porque como he dicho anteriormente a los medios de comunicación, en un libro anterior que ya presentamos, en el que rememora todo el siglo XIX y que yo, por generosidad de él, me hice llegar el libro. He hecho la prensa, yo lo terminé en Navidad y terminé la última página y le puse un WhatsApp, que yo no sé cómo en su pueblo hayan cogido la novela, porque al contrario que la que aludía a nuestra realidad existencial,